Hola guerreros, hoy hablaremos si deben usar mucho o poco peso en sus entrenamientos. ¡Vamos! Ante todo amigos, ¿por qué usamos peso adicional? Peso adicional agrega resistencia a nuestro músculo y así el músculo aumenta de fuerza. Pero siempre hay cuestión, usar mucho peso o poco peso. Con decir mucho peso refiero a la cantidad cuando con el esfuerzo máximo podemos hacer solamente de 5 a 10 repeticiones. Y con decir poco peso refiero a la cantidad cuando podemos hacer 15, 20 repeticiones o hasta más. Para obtener la respuesta vamos a mirar a nuestra tablita favorita del libro Cinética Humana. Como podemos ver claramente, cuando hacemos hasta 5 repeticiones entrenamos más fuerza y poder. De 5 a 10 repeticiones conseguimos más la hipertrofia muscular y más de 10 repeticiones estamos entrenando la resistencia. ¿Por qué exactamente estas repeticiones? Esto tiene que ver con los tejidos musculares que estamos abordando. Como ya explicamos en el video dedicado a los tejidos musculares, hay 3 tipos de tejido muscular. El tejido del tipo 1 es más pequeño del tamaño, no crece mucho y está funcionando para darnos resistencia en los ejercicios de poca intensidad. Los tipos 2A y 2X son más grandes de tamaño y se activan en los ejercicios cuando tenemos que exigir más fuerza. Cuando hacemos este rango de hipertrofia de 5 a 10 repeticiones, estamos abordando justamente estos tejidos del tipo 2. Y cuando hacemos 15, 20 repeticiones, estamos abordando el tejido del tipo 1. Entonces, ¿cuál es mejor de los 3? Bueno, si queremos ser atletas versátiles, tenemos que entrenar todos los 3 tipos de tejidos. Les voy a dar un ejemplo como hago una de mis rutinas básicas con peso de dominadas con fondos. Dependiendo del enfoque de entrenamiento, si estoy entrenando fuerza y poder, hipertrofia o resistencia, la cantidad de repeticiones en cada set y cantidad de peso cada vez es diferente. Para fuerza y poder, con 50 kilos hago 5 dominadas con 10 fondos y lo repito 20 veces. Para hipertrofia muscular, ya con menos peso, con 32 kilos, hago 8 dominadas con 12 dips y lo repito 10 veces. Y para la resistencia sin peso, 10 dominadas con 20 fondos repitiendo 20 veces. Entonces, como pueden ver, en caso de esta rutina siguen dominadas y fondos, pero cada vez el trabajo es diferente dependiendo de qué estamos trabajando y qué tipo de tejido queremos abordar. Pueden aplicar este mismo concepto a cualquier entrenamiento. Esto no se aplica solamente a este tipo de rutina de calistenia con peso. Por ejemplo, cuando están entrenando en el gimnasio con mancuerna o cuando hacen entrenamientos con pesas rusas, pueden y deben usar este mismo concepto. Obviamente todo también depende de la meta actual que tienen. Si en el momento su meta es hipertrofia muscular, pueden dar más enfoque a la cantidad de peso y rango de repeticiones para hipertrofia muscular. Pero también deben tener en cuenta que sin trabajo de resistencia, por ejemplo, un día les va a tocar competir y después de 3 rondas no les van a poder recoger del piso. O por ejemplo, sin trabajo de fuerza y poder, al agarrar una pesa más pesada ya rápidamente se les agotará fuerza. Aparte de esto, debe haber la consideración de la técnica de ejecución. Cuando hablamos de todas estas repeticiones, se supone que están hechas con buena técnica. Así que al agarrar la mancuerna, el primero en que hay que fijarse es que hay buena técnica de ejecución. Sin eso no vas a haber ni poder, ni hipertrofia, ni resistencia. Sí, está bien que en las últimas repeticiones de las últimas rondas se les va dañando un poco la técnica,
porque ahí van superando sus límites y luchando para completar la rutina. Pero la mayoría de repeticiones de su rutina deben estar hechas con buena técnica. Lo último que hay que tener en cuenta es que genéticamente cada persona tiene la proporción diferente de tejido de músculo de cada tipo. Por eso, por ejemplo, a ciertas personas el músculo crece más rápido porque genéticamente tienen más tejido del tipo 2 y su respuesta al entrenamiento de fuerza y hipertrofia es mucho más obvia. Mientras que uno, si tiene el cuerpo y genética de un corredor, su respuesta para el crecimiento muscular puede ser mucho más difícil. Eso yo sé con mi propio ejemplo. Lo más importante es que no compitas con los demás en el gimnasio y no tengas pena de agarrar menos peso. Con buena técnica los músculos crecerán mucho más rápido y obviamente con trabajo de resistencia los músculos casi no crecen de tamaño, pero eso da buena definición y nos hace los atletas de verdad. Con el conocimiento que ya tienen, sus músculos serán más versátiles y podrán cumplir cualquier tipo de trabajo. En fin, estamos entrenando solamente para nosotros mismos y no para los demás. Amigos, ya saben que para ser más fuertes hay que entrenar de la manera inteligente y hay que escoger la cantidad de peso y rango de repeticiones de la manera inteligente. No olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.